Hola amigos de Cerebro Político y de Soy de Secundaria. El día de hoy tenemos a un invitado especial quien va a ayudarnos a reflexionar acerca de si existe la crisis educativa, mito o realidad. La verdad es que es un tema pues bastante importante y siempre lo ha sido la educación en cualquier país que pretende desarrollarse, y en este caso México no es la excepción, lastimosamente. Tenemos un país que después de la pandemia había que analizar en qué circunstancias está la situación educativa. Así que, pues, les vamos a presentar a nuestro queridísimo amigo y además analista político también, a Luis Eradio Soto. Él es licenciado en Sociología y maestro en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en proyectos de inversión por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, diplomado en Creatividad e Innovación, Economía Naranja, por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Presupuesto y Modelos de Gestión Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Experiencia docente en la UNAM u otras instituciones privadas como facilitador y administrador de talento humano en la SEP por 15 años. Durante el 2019-2020, participante en el proceso de federalización de la nómina educativa en el estado de Michoacán de Ocampo, comprometido desde juventud con la construcción de un mejor país en el que la igualdad y la justicia sean los pilares y fundamentos de su desarrollo y progreso, y la educación la pieza fundamental para lograrlo y brindar las mismas oportunidades a los grupos y personas excluidas y marginadas. Así que bueno, pues es nuestro invitado y como vemos es una gente pues muy especializada en el tema, así que le agradecemos a Luis Eradio su aportación, su tiempo y su aportación, que seguramente va a ser muy, muy valiosa. Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos desde la distancia también a la audiencia. Esperemos que valga la pena la reflexión, porque creo que son momentos importantes para reflexionar. Sí, acerca de este tema, porque digo, la situación, Luis, tú que has trabajado en la SEP en diferentes momentos, bueno, que tienes, de acuerdo a tu currículum, una participación profesional dentro de la SEP y dentro de la UNAM en este contexto de la parte educativa. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿tú crees que es un mito, es una realidad la crisis educativa en el país? Es una realidad, o sea, no podemos ocultar las cosas tan evidentes. Es una realidad que ya viene desde hace tiempo, pero que con el tema del COVID se profundizó y se hizo más evidente. Y por supuesto, hay una mayor necesidad de intervenir en materia educativa para tratar de aminorar los costos que tuvo la pandemia para el país. Ok, ahora, tú has tenido la fortuna de participar dentro del sistema educativo, principalmente en dos grandes vertientes, ¿no? Para ser muy esquemáticos. Uno, desde la parte normativa, es decir, desde el origen, donde surge la normatividad y todo lo que es la documentación, que es la Secretaría de Educación Pública. Pero luego también has tenido oportunidad de irte a territorio Apache, ¿no? De ir directamente a ver esto que haces acá a nivel normativo, cómo se aplica a nivel territorial. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar en el gobierno federal y en el área normativa, sabemos que muchas veces hacemos documentos que no necesariamente están para operarse, ¿no? A veces la gente de territorio critica al área normativa de que, bueno, pues allá hacemos los documentos en los escritorios, pero que no son para nada reales para la aplicación. Platícanos primero en esta área normativa que estuviste por ahí 15 años, la SEP, ¿cómo es la SEP sexenio tras sexenio? Porque pareciera ser de que siempre se reinventa, ¿no? Tenemos siempre nuevos modelos educativos y llegan los nuevos jefes y llegan las nuevas luminarias y ahora vamos a tener un modelo más afrancesado y luego no, vamos a buscar ahora otro tipo de modelo. Platícanos cómo viviste estos trabajos.
Bueno, eh, claro que la educación está muy vinculado a al sistema, forma de gobierno y a la clase que en un momento determinado dirige un país. Es por demás decir que toda clase gobernante, todo gobierno requiere de la educación para transmitir su visión de lo que él considera lo adecuado para ese momento del país. Por eso es que en estos años de experiencia ha habido diferentes formas de trabajo, diferentes visiones que me ha tocado vivir. Desde 1992, me tocó con la descentralización educativa, donde se veía como una alternativa a la descentralización educativa para mejorar los servicios, para consolidar un proyecto en aquel momento que pues se instauró desde 1982 para consolidar ese proyecto en la perspectiva de una descentralización que fortaleciera a las entidades federativas, pero sobre todo que permitiera una operación más ágil del sistema educativo. Y posteriormente, después de 30 años, con la nueva administración, pues como nueva clase en el gobierno, nuevo grupo en el gobierno, nuevamente necesita de la educación para transmitir la visión de gobierno que tienen y dirigir pues a la ciudadanía hacia donde ellos consideran que es lo correcto. Ahora, aquí uno de las grandes discusiones que se tiene es que en realidad son sistemas educativos aquilosados, que regularmente tenemos mucho rezago en cuanto a la visión que se tiene, porque nunca estamos pensando hacia el futuro, hacia dónde va en este momento, pues, el sistema económico, que obviamente parte de la preparación educativa es para darnos herramientas para que en un futuro podamos nosotros defendernos en el ámbito laboral, principalmente, aparte, integrarnos a la sociedad y todo esto. Si recuerdas, con Luis Echeverría se impulsó mucho el sistema educativo tecnológico, ¿no? Un poco esta visión de un país más maquilador, y pues ahí empezaron a formarse una serie de escuelas que tenían como principal objetivo, pues ya no tener carreras largas que pues, ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de México, sino empezar con los CETIS, los CEBETIS y todo, bueno, y en aquel momento tenía esta visión. La situación es que cuando uno se da cuenta de cómo se ha venido dando el desarrollo de la educación en el país, podemos percatarnos que en realidad, Luis, hemos fallado. Es decir, estas visiones, pues no hemos podido atinarle hacia dónde va el país. Regularmente vamos desfasados. Esa es mi apreciación. No sé tú cómo la has vivido. Como cualquier país, México tiene un vínculo a nivel internacional y tiene condiciones que de alguna manera determinan muchas de las acciones que son convenientes en un periodo determinado a aplicarse. Así podemos hablar de el periodo postrevolucionario, que lo importante era crear una nación, una unidad, y fue la idea de Vasconcelos de crear la Escuela Nacional, la de que permeó bajo ese esquema, bajo esas condiciones, sobre la idea de crear una educación nacional para un país que se estaba transformando. Posteriormente tuvimos otra etapa con el licenciado Lázaro Cárdenas, que estaba condicionada por toda la situación internacional de avance tecnológico. Por eso es que él creó el Politécnico. Con la visión que él tenía, crea el Politécnico porque piensa que es la herramienta que nos va a permitir
vincularnos a esas grandes transformaciones mundiales. Y con esa idea hubo algunos cambios, pero realmente fue determinante la idea de Lázaro Cárdenas hasta 1970, como tú lo dices, con Luis Echeverría, donde a pesar del avance que se tuvo con la creación del Politécnico y otras instancias tecnológicas, que iban más encaminados al desarrollo nacional de la industria nacional. No es lo mismo que con Echeverría, que fueron más adecuadas a un entorno internacional que necesitaba de tecnología, pero como una tecnología para un mercado, como parte de la herramienta de un mercado más grande. Se decía, nosotros lo podríamos ver en estos momentos como una economía de escala, ¿no? Es decir, aquí se crea, se ensamblan las cosas para llevarlas a nivel internacional. En ese sentido, cuando Echeverría crea los CETES, CEBETIS, CONALEPS, etcétera, es en el sentido de integrarse de esa manera a nivel internacional, porque finalmente nos va determinando también a cada país la situación internacional. Y sucede lo mismo en los 80s, cuando triunfa la visión neoliberal, con la idea de tener una mayor apertura comercial, integrarse más al comercio internacional, pero ya sobre la base de libre comercio, ¿no? Y entonces, ahí hay una visión, desde mi punto de vista, una visión que sí, evidentemente, ganó a las visiones anteriores, transformó al país 30 años con esa visión. Digo, no podemos negar que de 1982 a la actualidad, el avance tecnológico, ya sea a través de las telecomunicaciones o de otros rubros como la robótica, etcétera, que se han tenido, pues dan cuenta de lo que es ahora el país, ¿no? Y para eso necesitábamos una educación que pudiera crear técnicos y especialistas adecuados en informática y en tecnología y en comunicación para este nuevo entorno internacional. Entonces, como decíamos desde un principio, la educación se va vinculando, transformando, adaptando, utilicemos el término que queramos utilizar, a la forma de gobierno y a las condiciones en que se está desarrollando en ese momento la visión de gobierno. Ahora, yo decía que hemos fracasado porque siempre hemos ido un poco atrás, porque regularmente son varias generaciones que estás esperando que demos ese salto de calidad, ese salto de poder realmente encauzar a estas generaciones productivas, pero no ha sido así, Luis. Por ejemplo, fracasos educativos como el de Vicente Fox, en donde, si te acuerdas, se trató de meter tecnología de punta en las escuelas, ¿no? Y ahí se pusieron los pizarrones ya con... Los digitales, sí. Así, ¿no? Los pizarrones digitales, y que ahora sí vamos a tener a los niños de cualquier municipio de Oaxaca interactuando, ¿no? No había ni internet, ¿no? O sea, se malgastó una cantidad de dinero, Luis, exorbitante, en donde ni siquiera son gente que escucha, o sea, no hay presidentes que escuchen, que, bueno, me parece de lo más primario el saber de que hay muchos Méxicos, que en las 220,000, más de las 220,000 escuelas primarias, pues todos tienen condiciones distintas, algunas no tenían ni siquiera baño, y ya le estás metiendo un pizarrón ahí de estas características digital. En fin, esta situación todavía te alcanzó a ti verla, te pregunto, y cómo es que de repente, cuando los que hemos trabajado en el ámbito, insisto, de la administración federal, pues hay competencias que nos llegan hasta un nivel, ¿no? Y las otras ya son tomas de decisión de los jefes, de las jefas, y por más que los técnicos especializados les decimos, hey,
eso no se puede llevar a cabo, conoce lo que estás diciendo, no hagas tonterías, no hagas estupideces, incluso protegiéndose uno con una nota informativa sustentada, pues para deslindar responsabilidades, les vale madre, les vale gorro, e implementan este tipo de actos que atentan en contra del propio país, porque son nuestros impuestos. Luis, ¿cómo lo viviste? Bueno, siempre, o desde que yo más o menos recuerdo, desde mis años de estudio, las decisiones que toman las instituciones no están vinculadas con las áreas o con las personas o con los ciudadanos a las que va dirigida. Y la educación es de lo más evidente. Lo que tú dices es cierto. O sea, la visión de Vicente Fox del neoliberalismo era vincularse a nivel internacional, a través del mercado, abrir las fronteras, tener un mayor intercambio comercial que beneficie al país, etcétera, 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 etcétera. Y en esa visión consideraban que la tecnología era parte fundamental y que había que llevarla a la escuela. El problema es que nunca consultaron a los maestros, o si los consultaron, nunca los escucharon. Era muy evidente que en las reuniones anuales que tenían los maestros con la Secretaría de Educación para llevar a cabo el nuevo plan o las nuevas condiciones de instrumentación de los programas educativos, en las mismas reuniones los maestros decían, pero es que eso no me aplica a mí porque no tenemos ni luz, ¿no? Eso es lo que pasaba. Entonces, sí hubo mucho problema. También hay que entender que ha habido mucho atraso en las regiones, del país, en bastantes regiones del país. De hecho, hoy todavía lo seguimos viviendo. Hay un programa de Internet para todos, que es el que después, fíjate bien, después de 1982, cuando Miguel de la Madrid dijo que nos íbamos a vincular al desarrollo tecnológico y biotecnológico que se estaba dando en el mundo, después de más de 30 años, todavía tenemos regiones muy atrasadas. O sea, pero sí da cuenta de que hay una disociación entre las políticas, a dónde se van a aplicar y de quiénes la van a aplicar, que en este caso son los maestros. Y yo creo que pues es gracias a ellos que muchas de esas políticas no se han visto tan totalmente fracasadas, porque por mi experiencia ellos son los que a final de cuentas con poca infraestructura, con poca comunicación de las autoridades, logran concretar muchas cosas. Y ahí vamos a dar precisamente la revisión. Hicimos primero un recorrido desde el área normativa. Ahora vamos a aterrizarlo en la parte operativa. Porque bueno, después de que viviste esta etapa, pues recientemente tuviste la oportunidad de ir a Michoacán, ¿no? Y vivir ahí, ¿no? Ahí con las realidades, ¿no? Principalmente con dos secciones sindicales diferentes, con las interrelación ahí para ver qué es lo que iba a llevarse a cabo en cuanto a programas, y te agarra justo con la situación de la pandemia. Platícanos cómo viviste esta segunda etapa ahí en la CEP. Bueno, primero hay que entender que Michoacán es una entidad que desde hace muchos años vive en un conflicto permanente en materia educativa. Y parte de ese conflicto, bueno, yo en mi reflexión sobre mi experiencia en Michoacán, cuando tú vas y te encuentras que no solamente es una representación sindical la que maneja los destinos de los maestros, sino que son varias expresiones. Es un sindicato nacional, pero son varias expresiones sindicales las que representan a los profesores. Entonces te encuentras con un sindicato nacional atomizado, en donde
son corrientes contrapuestas de manera muy fuerte. Dentro del ámbito nacional, pues hay dos corrientes, digamos, de liderazgo, una del Baster Gordillo y una disidente al Baster Gordillo. Dentro de la parte, digamos, disidente, hay dos corrientes fuertes. Digamos, la moderada, que es la que tiene mayor interlocución ahorita con el gobierno, y la radical. Entonces te encuentras en la realidad con un sindicato nacional muy atomizado y muy conflictuado, con muchas situaciones que, por ejemplo, no te encuentras en otro sindicato. Hay sindicatos que, a pesar, que son nacionales, pero tienen una sola expresión. Y en Michoacán tenemos hasta 5 expresiones sindicales. ¿Con quién negocias? Ese es el primer problema que te enfrentas, ¿no? ¿Con quién te toca negociar? Todas quieren negociar, todas tienen necesidades, todas llevan agua a su molino, todas tienen una lista de adeptos. ¿A quién? Ese es el primer problema que nos enfrentamos cuando llegamos. El segundo problema es, tienen las expresiones, pero el sindicato es mucho más grande que las expresiones. O sea, hay gente fuera de esas expresiones que está esperando el momento también para hacerse presente, y eso nos tocó. Hubo mucha gente que no pertenecía a esas expresiones y con la que tuvimos mucha interlocución y que tenían igual necesidades, pero no, por el hecho de no pertenecer a esas corrientes, era totalmente marginada y está totalmente marginada. Entonces, la experiencia que nos tocó es que cuando llega alguien de la federación, hubo dos situaciones. Primera, nos vieron como un antecedente anterior, no sé si recuerden, cuando la explosión en Michoacán, en la presidencia municipal, que mandaron a un representante federal a ver toda la parte educativa, mandaron un representante sindical, se apellida Castillo, ahorita no me acuerdo, pero ya tenía una experiencia de representación sindical a través de él, que al final, pues no estuvo muy bien el asunto por la situación de que se manejaba con muchos guaruras, utilizaba mucho recurso, no solucionaba situaciones. Entonces, había un antecedente de representación federal. Y cuando nosotros llegamos, la gente al vernos, la gente que no estaba representada en esas corrientes, fue la mayor presencia que tuvimos nosotros en la subsecretaría, porque llegamos a una subsecretaría de Educación Básica, que es la más grande en Michoacán, aproximadamente de 1 millón de alumnos y como 400,000 docentes. Okay. Entonces, te enfrentas a eso. Lo primero que te enfrentas es a eso, que llega mucha gente que está esperando un momento, y cuando empiezan a ver un cambio, cuando empiezan a ver que tú pretendes solucionar muchas cosas, era interminable. Llegábamos 8 de la mañana y 9 de la noche y no podíamos terminar, ¿no? Era interminable. Entonces, primero la interlocución, segundo, la representación, y tercero es los resultados que esperabas obtener. Y en esa experiencia, la confrontación tan fuerte entre grupos, la división tan fuerte de los maestros y la radicalidad de algunos de esos grupos no nos permitieron trabajar como hubiésemos querido. De hecho, en el poco tiempo que estuvimos, fue muy pocos días que pudimos estar en oficina, porque todos los días había manifestaciones, ¿no? Está tomada. Fíjate que es muy interesante esto, porque la gente luego desconoce cómo in situ, en territorio, en una misma escuela pueden estar conviviendo las 5 expresiones, ¿no? O sea, hay maestros que les gusta una filia sindical, hay otros que otra, hay algunos que no les gusta, ¿no? Que es un poco esta mayoría.
Pero dirían, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con la aplicación de los programas? Pues tiene mucho que ver, porque si tú eres un docente formado en la parte radical, en donde tienes una crítica severa, antagónica de la parte neoliberal, tú cuando estás formando al niño, pues lo que dejas ver precisamente es este antagonismo, ¿no? Y obviamente que no es para que favorezcas la parte neoliberal, sino es para oponer, y entonces lo empiezas a formar con una visión más crítica. En fin, esa es la operación real de las cosas. Entonces, que es algo que la gente luego desconoce, de que en realidad sí, el maestro es la parte medular para poder tener éxito en un programa nacional educativo. Pero si el programa nacional educativo precisamente no está consensado, además ni siquiera se les considera a los maestros para que tengan esta visión, que se les explique que, a ver, este programa lo que tiene es pretende formar a ciudadanos que en los próximos 15 años las condiciones socioeconómicas y políticas del mundo van a estar así y las del país van a estar así, y por lo tanto necesitamos que estos ciudadanos estén capacitados con estas herramientas, ¿no? Ni siquiera, Luis, esto se lleva a cabo porque la dinámica de lo cotidiano te va absorbiendo, ¿no? Que si no tengo luz, que si todavía tenemos letrinas, que si mi escuela está a 10 kilómetros de donde yo estoy, que no me llega mi pago, que tengo ya varios meses que no, bueno, en el caso de Michoacán, pues te ha de haber tocado que no les pagaban, que el dinero que supuestamente mandaba la federación ya lo había agarrado el gobierno de Michoacán para otras cosas. En fin, esa es la realidad del quehacer cotidiano estamos hablando de uno de los estados que mayor complicación tiene en esta materia, Luis. Sí, definitivamente el 90% de la problemática es administrativa. Exacto. Pero es administrativa por la situación de la lucha interna que se tiene en los grupos sindicales. Que la administración no puede fluir porque no hay un solo canal y todos tienen una visión diferente. Entonces, como decíamos en un principio, ¿a quién le tomas la palabra? ¿A quién le buscas dar resultados? Cuando tienes 5 expresiones y además grupos o personas afuera de esas expresiones que tienen la problemática administrativa, y entonces se vuelve algo predominante la problemática administrativa sobre la parte pedagógica. Y ahí está la situación. Entonces, los planes pedagógicos que deberían de ser lo sustantivo se convierten en lo secundario, porque lo que primero interesa es, como tú dices, ¿no? Que cobren, que los cambien, que les asignen lugares, que tengan maestros. Masificación. Así es. Así es. Ahora, fíjate que eso no quiere decir que no sea importante. Lo que pasa es de que estamos en un problema porque tenemos décadas tratando de resolver lo administrativo. Tú hablabas que desde 1990 y tantos se empezó con la federalización del sistema educativo, y entonces se trataba la parte de la descentralización y decir nóminas, órale, en el Estado, vámonos, tratando de resolver esto, Luis. No es posible que en un país que aspira a tener un muy buen desarrollo como país, pasen 30 años y no puedas haber optimizado eso, Luis. Es que es increíble. Ahora con la tecnología, ¿cómo carajos se puede impedir que un docente esté en su nómina corriente? O sea, cuando yo me percataba de esto, que pues la gente de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, los de la coordinadora principalmente, que esa es su lucha, ¿no? Dices que cómo es posible que en esta época con tanta tecnología sus nóminas no fluyan de manera adecuada, ¿no? Que estén extraviadas sus plazas, que no se pueden llevar a cabo los trámites. Bueno, ya no hablo allá, yo formo parte de tenemos una sociedad de exalumnos de mi secundaria, aquí en la Ciudad de México, en el pleno centro de la ciudad, en la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc.
en esa secundaria te dabas cuenta de los problemas que tiene carácter administrativo, Luis, y todo el tiempo se consume en esta parte y no en la parte medular. En las reuniones mensuales de fin de mes, ¿no? Se me fue el nombre que tienen las reuniones técnicas, ¿no? Se debate más sobre todos estos asuntos administrativos que sobre la parte importante, que es la parte pedagógica, ¿no? Y bueno, ahora, no solamente eso, la otra parte. Así como estaba la educación de mal con todo esto, te llega la pandemia. Y bueno, la pandemia nos desnuda, nos exhibe, nos muestra una cara de lo que pues estaba más oculto, ¿no? De alguna otra manera. ¿Cómo fue lo que a ti te tocó vivir? Y me tocó en Michoacán, para mí, la gran decisión de cerrar las escuelas. Fue una gran decisión. Porque uno que trabaja en la parte, en el sistema educativo, sabe que no hay cosa más importante para una familia, para un padre de familia, un padre y una madre de familia, que el hijo. Y poner en riesgo a los hijos era muy peligroso. Claro. Creo que fue una gran decisión cerrar las escuelas. El problema es que tuvo que ser de un día para otro. Y no estábamos con las condiciones adecuadas para realizarlo. Bueno, hubiera sido que hubiéramos tenido tiempo para poder acondicionar la situación, pero no fue así. Fue muy intempestivamente, pero fue una gran decisión. El problema es que no teníamos las condiciones. El problema es que el Internet no llega a todas las regiones. El problema es que la Secretaría de Educación del Estado y la Federal no teníamos ningún instrumento para comunicarnos con los maestros. Pero surgió algo muy bonito y muy interesante. Fueron los propios maestros los que se organizaron. Fueron los propios maestros quienes se vincularon con la Secretaría y con los padres y lograron, dentro de todo este maremoto que fue la pandemia, lograron rescatar muchas cosas. Hubo regiones muy alejadas que no llegaba el Internet, pero que los maestros se organizaron, iban 1 o 2 veces a la semana a dejar tareas, a revisar, a aclarar algunas dudas, y fue un movimiento maravilloso, al menos lo que yo pude detectar en Michoacán, el papel de los maestros, de los docentes, que todos los días hicieron sus grupos escolares, bueno, de los papás, por WhatsApp, les mandaban las tareas, les aclaraban las dudas, intercambiaban información con ellos, mantenían comunicación, y fueron ellos, porque la SEP no tenía medios. Fueron los maestros los que lograron de alguna manera aminorar toda esta oleada de necesidades que significó la pandemia. Y yo creo que así ha sido. Eso, ¿no?, que dices es... Sí, digo que así ha sido siempre. Sí, eso que dices es interesante, porque recordemos que aparte de esta situación de la... Sí, te escuché. No, yo decía que es muy interesante lo que señalas, porque, a ver, aparte de esta situación de las diferentes corrientes sindicales y todo eso, hay otros elementos a considerar. Estamos hablando de las zonas urbanas versus zonas rurales, ¿no? Y luego estamos hablando de los diferentes niveles socioeconómicos de los alumnos, aparte de la situación de las familias, que algunas son familias en donde son homoparentales, ¿no? Donde solamente está la mamá. O sea, es toda una serie de características de andamiaje que hay alrededor de la educación, en donde hay desnutrición, en donde la gente luego no tiene ni siquiera para mandar con un pan en la panza a los niños. En fin,
todo esto y este intento por no perder los ciclos escolares durante 2 años prácticamente, creo que fue muy loable de parte de los docentes, como dices bien, por parte de ellos el haberse autoorganizado, pero ahora ya salimos de la pandemia y lo que nos estamos dando cuenta, Luis, es que si estaba mal la educación, si estábamos formando mal a nuestros niños y adolescentes, ahora se ha profundizado eso y todavía no tenemos un diagnóstico real en qué condiciones se encuentran los niños que, por ejemplo, los que iban a primer año, que ya se aventaron los 2 primeros fuera de la escuela y no sabemos realmente si qué tipo de habilidades, qué tipo de conductas tienen desarrolladas, Luis. El primer entorno de socialización de los niños. Entonces, el primer problema que tenemos es que los niños no logran socializarse en el momento en que requieren de esa socialización, en que dar el primer paso hacia esa socialización. Sabemos que por importancia el primer punto de socialización son los padres, la familia y posteriormente la escuela. Perdieron 2 años de socialización esos niños. Por eso la importancia la que han llamado organizaciones como la UNESCO, la CEPAL, sobre la parte emocional de los niños. Yo diría la parte socioemocional de los niños que no cursaron esos 2 primeros años, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación que habrá que resolver. Además de que no existe un diagnóstico todavía del impacto. Ahora, Luis, tenemos por otro lado Ok, ahora Luis, hay otro asunto que ya tiene que ver con este gobierno, en donde ha sido severamente criticado por esta visión que dicen que pretenden impulsar dentro de la Secretaría de Educación Pública una visión socialista y comunista. ¿Tú cómo ves estas aseveraciones que me parecen un poco irrisorias cuando las ponen en la mesa los detractores del actual gobierno que en realidad, pues yo puedo asegurar que eso no es así, pero digo, ¿tú cómo ves estas aseveraciones que han hecho la oposición respecto a ello? Yo creo que no se está entendiendo lo que está pasando ahorita en materia educativa. Es un momento importante de cambio en el país. Y aunque no está claro ese cambio, creo que toma elementos importantes. Es decir, se quiere ir a la comunidad, se quiere tomar en cuenta, se quiere considerar la regionalización de cada grupo al que se acerca el sistema educativo, pero no está bien definido todavía. Hay cosas que no quedan claras. O sea,
lo que más se ha criticado es esa parte de cómo ya lo importante no son los niños, sino es la comunidad, ¿no? Por eso tal vez la idea de la socialización, no, yo creo que va en el buen sentido que nosotros al principio decíamos, ¿no? No se tomaban en cuenta los maestros, no se tomaban en cuenta las peculiaridades de cada región, no se tomaban en cuenta, digamos, las necesidades, pero como que nos fuimos al extremo, como que tomar demasiado en cuenta la comunidad, entonces corres el riesgo de que te quedes desvinculado con la parte, digamos, normativa organizativa. Entonces, como que todavía no está muy claro, es un proceso que todavía tiene que madurar, pero para nada estaría uno de acuerdo con la idea de socialización o comunistoide de la educación, no tiene que ver nada con eso. Yo creo que teníamos más de esos elementos cuando Cárdenas mandó a los maestros a todas las comunidades, ¿no? A socializar la educación, decía él. Había más de eso que ahora. Pero bueno, creo que es un momento importante ahorita de cambio en el que tenemos que reflexionar como ahorita sobre qué necesidades y cómo llevar a cabo la solución de esas necesidades. Y no irnos tan al extremo de pensar que la comunidad es primero sobre la educación o sobre el individuo, ¿no? Creo que la educación es muy clara. Tienes que preparar a un individuo, a un niño, que empieza su educación desde los 3, 4 años y termina hasta los 20, 21 años, ¿no? Tienes que prepararlo, tienes que darle las herramientas. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero con esa visión de en qué México y en qué mundo se va a insertar ese niño o ese adolescente o ese joven, ¿no? Es algo muy importante, no debemos de perder de vista eso. Y desde luego, este gobierno tiene una visión específica de cómo visualiza la participación de los ciudadanos, ¿no? Y esta visión más comunitaria no quiere decir que te vayas a convertir en comunista o en socialista, que es algo que me da risa, ¿no? Cuando hacen esos planteamientos, cuando de lo que se trata es de que tengan una sensibilidad de mayor alcance respecto a cómo me integro yo como individuo en una comunidad y que obviamente tengo que ser participativo, tengo que buscar que esta comunidad sea mucho más generosa en la participación de todos, en fin, toda esta parte que va desde ahí. Pero con estas versiones falaces, lo que se hace es empezar a generar resistencias desde los padres de familia, resistencia desde los medios de comunicación, resistencia de los propios docentes, ¿no? Que te encuentras que hacen críticas severas porque ni siquiera han leído los contenidos y ya hay una serie de reflexiones contrarias. Pero tiene que ver, yo creo que más bien, estimado Luis, con esta idea de que hay que oponerse a todo. No hay que hacer nada, antes lo hacíamos mejor, antes el pasado siempre fue mejor, aunque el pasado nos demostró que siempre fue peor. Esta visión que de repente también permea en una cultura laboral de todos los sectores, Luis. Sí. Pienso que lo más importante siempre es que los padres de familia, porque es un entorno, en la educación intervienen muchos elementos, entre ellos son los padres, los investigadores, los docentes, las autoridades, los directivos, es todo un entorno, ¿no? Les llaman, en algunos libros les llaman núcleos pedagógicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos de esos núcleos pedagógicos se están considerando a la hora de elaborar los planes y programas y las estrategias? Y a lo mejor ahí es donde no se ha dado mucha atención y hay una disociación. Esa información no llega a los padres, al núcleo pedagógico, no llega a los padres, no se discute con los investigadores, con los estudiosos, no se informa con los directivos,
Y evidentemente que al final, al que llegas al niño, ¿no? Y ya llega en una forma distorsionada porque no pasó por esos elementos. Entonces, al no pasar por esos elementos, no hay, digamos, una solidez. Y es ahí donde nos falta, ¿no? Creo que es lo que nos hace falta un poco más de, de integración, de vinculación de la labor de dirección educativa que tiene la Secretaría, los diferentes actores de ese núcleo pedagógico. Ok, ahora, para ir poco a poco cerrando esta primera reflexión, digo, es la primera y haremos algunas subsiguientes. ¿Cómo ves el futuro entonces? Porque todo parece que si hay un sector que este gobierno le ha quedado debiendo, hablo en todos los sentidos, desde lo pedagógico, pasando por lo administrativo, ha sido el sector educativo. O sea, en realidad han pasado 4 años y pues lo que en otros países es tiempo suficiente para mejorar la situación educativa. Aquí, pues, independientemente de que pasó lo de la pandemia, Luis, no se augura con 3 cambios de secretario o sea, primero empezó Esteban Moctezuma, luego vino Delfina Gómez y ahora está Leticia Ramírez. O sea, en 4 años, 3 diferentes secretarios, realmente me parece algo absurdo y como que no lo tomaron como con la seriedad de vida este ejercicio de este gobierno en materia educativa. ¿Tú cómo lo podrías analizar al respecto? Como te decía, es un momento de cambio y de transformación importante, que si sabemos aprovechar, sin importar qué suceda después de 1920, del 1200, del 24, de 2024, sin importar eso, se deben de dejar firmes las estrategias para poder, ahora sí, como tú dices, tener una visión a mediano y largo plazo de lo que queremos, porque el mundo está siendo cambiante. Cuando se llegó en 2018, apenas en América Latina había visos de un cambio de visión de lo neoliberal hacia algo más humanista. Digo, por algo Latinoamérica ahora tiene una gran cantidad de presidentes y presidentas de un lado humanista. No quiero hablar de izquierdas o derechas, quiero hablar de humanismos, ¿no? Entonces, creo que en el 2018 no se percibía eso, pero para el 2024 lo tenemos y tenemos que construir esa visión con base en esto. O sea, no teníamos claro, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, la guerra, ¿no? La crisis migratoria, que finalmente se convierte en crisis humanitaria y que pone en entredicho lo que se ha hecho hasta ahora y cómo se ha hecho hasta ahora, tanto en Europa como en la gran potencia de Estados Unidos. Entonces, bajo esos elementos, nosotros tenemos, la necesidad que tenemos es crear una visión que acorde con las necesidades sociales, humanitarias que tenemos en nuestro país y en nuestra región, que es Latinoamérica, construyamos una visión que no deje de lado la parte de desarrollo que todos estamos envueltos, el desarrollo tecnológico, pero que le podamos imprimir la parte humanista a ese desarrollo tecnológico, que no nos convirtamos en piezas nada más de repetición de esos padrones o estándares internacionales, sino que podamos convertirlo a conveniencia de las necesidades que nosotros tenemos. Y yo creo que en ese sentido falta un poco en la visión transformadora ahora de poder trabajar esos aspectos, porque ya vio
que la visión humanista es necesaria, que la visión comunitaria es necesaria, que la visión social y de intervención educativa en la comunidad es necesaria, pero ahora es decir, bueno, ya lo viste esa parte, ahora dinos qué ves hacia el futuro con lo demás, porque esa es nuestra parte nada más de México y de la Secretaría de Educación Pública. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo humanista, hacia lo humanístico, vamos a radicalizarnos hacia la parte tecnológica, vamos a empezar a cerrar fronteras como está sucediendo en Europa. ¿Qué sucede, no? Creo que ahí falta un análisis que, por lo que está coja la transformación todavía, y en la que podemos y debemos nosotros ya reflexionar para poder buscar caminos. Sí, es que en ese sentido, Luis, yo creo que no hay manera de detener el avance tecnológico. Impensable lo que ahora está sucediendo. Recientemente tuvimos un programa del comercio en vía pública y cómo el comercio de vía pública ahora se ve fortalecido por el comercio en redes sociales, que eso te ayuda un poco a distender la presión territorial, ¿no? De que pues, todos quieren ocupar la calle para vender algo, y ya con el comercio en Facebook principalmente, aminora, mitiga un poco, porque ya no es necesario que pongas un puesto, ¿no? Ya no necesitas ir y asolearte y que la lluvia, ¿no? Pero obviamente que esta situación de que ahora ves a los niños prácticamente de bebés manejando un celular, interaccionando, algo que era impensable hace apenas 5 años, 10 años, eso ya no se va a detener, ¿no? Incluso gente que se dedica a toda esta parte de la investigación en cuanto al desarrollo de la parte biológica de las personas, dice que pues la habilidad de las manos te va a llevar a tener unas manos más largas, porque es el instrumento, ¿no? Con el que estamos utilizando, el desgaste que tenemos de la visión al estar utilizando estos medios, en fin, todo eso, Luis, creo que ya no hay vuelta atrás. Ahora, ¿para qué usas eso? El tema es, ¿para qué usas la tecnología, no? Para precisamente entonces decir, hay muchos seres humanos, hay poco alimento, entonces hay que cerrar fronteras, hay que vernos hacia el ombligo, porque si no, entonces se acaban los trabajos. Esa parte es la que se tiene que decidir, porque en el caso concreto del cierre de fronteras que se vive, pues obviamente nadie quiere que llegue a tus, ¿cómo se llama?, a tus territorios, a quitarte los empleos, como pues, nos han dicho muchas veces los gabachos, ¿no? Pero en Europa es contradictorio, porque quieren cerrar fronteras, pero ni siquiera ya tienen ellos hijos. Entonces, es realmente un mundo que está atravesando por unas circunstancias muy complicadas, pero ahí van a estar mis nietos y mis bisnietos, y seguramente tus nietos y bisnietos, ahí van a estar. Y estamos hablando de eso, de cómo los preparamos y con qué herramientas para que en ese momento puedan tener una vida adecuada y con una calidad correcta, ¿no? Sí, yo creo que es innegable la necesidad de la tecnología. La situación es cuando le das preeminencia a la tecnología, cuando la tecnología siempre ha sido un instrumento que ha apoyado la labor humana. Entonces, no puede ser al revés, que ahora sean los humanos los que apoyen a la tecnología. O sea, y en ese sentir está el hacer. La tecnología es un buen elemento que si lo utilizamos puede complementar muy bien la labor educativa. De hecho, yo pienso que es el momento de utilizarlo precisamente para trabajar en torno a esas deficiencias de aprendizaje que se tuvieron estos 2 años, y para eso la tecnología es fundamental. Así es, así es. Bueno, pues ahí está. Creo que un poco, no de manera concluyente, pero sí como una reflexión final, es reconocer que el país tiene una gran crisis educativa por todo esto que hemos hablado.
eh, la hemos tenido siempre. Recordemos cuántas veces se dijo las cifras oficiales, Luis, que era de risa, que ya habíamos acabado con el analfabetismo, ¿te acuerdas? Lo dijo López Portillo, lo dijo, o sea, siempre nos dijeron que ya no había gente analfabeta, y fue necesario construir dentro de la SEP, una organización, un concepto educativo como CONAFE, ¿no? Que tuvo que ir como misioneros estos jovencitos a poder llevar el aprendizaje básico de lectoescritura a las comunidades más remotas. Ya, y tengo por seguro que todavía hay un porcentaje, si no grande, pero sí significativo, de gente que no sabe leer ni escribir, Luis. Pero siempre el choro de que no, ya acabamos, ya estamos, ahora sí, como en los países del primer mundo, toda la gente ya sabe leer y escribir, y esa era una falsedad, ¿no, Luis? Entonces siempre ha habido una crisis, algunas veces más profunda que otras. Creo que ahora es una crisis muy profunda, y esperemos que a la brevedad podamos contribuir todos para que nuestros niños y adolescentes rápidamente se vayan metiendo a los niveles de competencia que le corresponden en cada uno de los grados, Luis. Sí, pero digamos que dentro de la crisis se ha construido y se sigue construyendo dentro de la crisis. Y la situación no es crear, como el modelo anterior decía, ¿no? Gente competitiva. Yo creo que tenemos que crear gente con la capacidad suficiente para transformar, y que los valores que debemos nosotros hacer que permeen en la labor educativa, en los niños, en las próximas generaciones, son los valores de humanidad, son los valores de sociabilidad, de comunidad, para que todo lo que aprendan con los instrumentos que tengan a la mano lleven a ese fin. No es la competencia. El fin, a final de cuentas, es la supervivencia, es la sobrevivencia y es la superación. Y son las cosas que se tiene que reflexionar, y por eso ahora más que nunca falta ética en las escuelas. Necesitamos mucha ética en las escuelas. El asunto es que pues ya muchos de los docentes están formados bajo este asunto de los esquemas anteriores, ¿no? Esa es una realidad. Digo, nosotros fuimos formados con la madre patria, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos tocó estos libros en donde si a alguien le debías algo, y aparte de tus padres y a la madre patria, o sea, ese era un asunto medular, y el cantar el himno nacional y conocerlo, los símbolos patrios, pues, finalmente era parte del arraigo, ¿no? Esta parte de mexicanidad que pues perduró y permeó en nosotros, sí o sí, ¿no? Con un método que, bueno, puede ser muy cuestionado o no, de memorización, ¿sí? Pero tuvimos la fortuna también de que aparte fuimos educados dentro de la propia UNAM ya con un sistema más crítico, ¿no? O sea, creo que fuimos un híbrido nosotros, fuimos un híbrido como generación de esta parte, y bueno, creo que no hizo tan mal función nuestros docentes, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Viniendo de diferentes clases sociales, Luis, porque también eso es algo muy importante, ¿no? Y en zona urbana, ¿no? Y esa parte de esa sensación de comunidad, pues es relevante, pero sí creo que tendría que agilizarse a la brevedad un diagnóstico que permita decir, a ver, ¿cómo estamos? Aterrizar muy bien lo que se pretende, porque muchos de los docentes que ya no les tocó esto que vivimos nosotros, pues están formados bajo un esquema distinto, y pues sí, les choca, ¿no? Un poco esta situación, ¿no, Luis? Así es. No, eso es evidente. Es claro que tú le preguntas a un niño ahora cuáles son las fechas importantes aquí en México, y pocos lo saben, ¿no? Y pocos lo saben. ¿Cuáles son los valores más importantes? El primero, el amor a la patria, que nosotros aprendimos desde pequeños,
pues es evidente que las generaciones actuales adolecen un poco de eso, ¿no? Entonces, sí, había que retomar muchas cosas así, que son parte precisamente de un proceso socioemocional importante. O sea, ¿cuántos jóvenes no se sienten ya poco identificados con el país? Cuando nosotros, pues el país era todo, era el campo, era la ciudad, era el agua, era la tierra, era la luz, ¿no? Entonces sí, son cosas que yo, como digo, es importante lo que se está haciendo, porque el solo hecho de querer transformar esa parte del concepto educativo da pie a que se puedan tomar elementos para entonces sí, como tú lo dices, ¿no? Ir más allá de la comunidad, ir realmente a la necesidad y a la resolución de las necesidades. Así es. Y bueno, te quiero agradecer, estimado Luis, ya nos pasamos aquí una hora, platicamos muy a gusto, y la invitación es a que volvamos a reflexionar ya con temas específicos, si te parece bien, Me parece muy bien. de cada una de las aristas de lo que es la parte educativa, y a la gente que nos hace favor de vernos, pues les recordamos, como siempre, que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, que se suscriban al canal, y les vamos a dejar una recomendación para las nuevas generaciones y para las viejitas, que así como nosotros, que recuerden una película emblemática que es Simitrio, ¿no? Ahí búsquenla, la googlean y vean esa película Simitrio, nada más para que nos demos una idea de película de hace más de 50 años, 60 años, que refleja muy bien esta parte de lo que significa la relación profesores-alumnos, y que no es de los grandes documentales que ahora tenemos, ¿no? En materia educativa, que pues hay una cantidad importante. Que vean esta película para que ubiquemos la importancia de la docencia en relación a las comunidades. Pues gracias, estimado Luis. Gracias a ti, Mauricio, por invitarme. Gracias a la audiencia por escucharme, y esperemos que esto nos sirva a todos para ir construyendo futuro. Así es, así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.